Hola, buenas tardes. Hoy tenemos el directazo, y nunca mejor dicho. Desde que leí este libro, Mujeres en la Prehistoria, la verdad es que me impactó muchísimo. Y bueno, tenía muchísimas ganas de entrevistar a la autora, Marga Sánchez Romero. Y bueno, pues por estas cosas de la vida, estos regalos, lo he conseguido. Así que aquí tenemos a Marga, que la vamos a invitar a que se una. Y vamos a comenzar este directo, porque todo lo que nos han contado es mentira. O al menos no nos han dicho toda la verdad, o no nos han dicho el 99% de lo que realmente ha sucedido, es decir, ha estado invisibilizado. Entonces, ella nos va a explicar. Ay, Marga, hola, Hola, no te veo. hola, ¿me ves? ¿No me No, ves? no te veo, veo como un algo. Ay, espera, a ver si es que la tengo la cámara girada. Ahora, 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 hola, hola. hola Marga. Yo no te veo Ay, a ti, yo bienvenida. veo como la pantalla como en negro, Cris. Ah, ¿no me ves? No, Jo, veo vaya, dale yo, la vuelta, pero me dicen. Espera, que si le doy la vuelta se ve lo que hay enfrente. No. yo veo ahora mismo la pantalla en negro, pero me da igual, te escucho. Bueno, Si te vale, escucho, vale, ¿sabes? Pero vale. que no te veo. Vaya, pues me pasó en el otro directo, tengo que mirarlo mejor. Sí. Bueno, vamos a lo que vamos. La gente nos ve a las dos, así que ya Pues está. Con eso ya ya está. vale. Sí. Vale. Bueno, primero agradecerte de verdad tu tiempo, que sé que estás súper ocupada y tu presencia. Y agradecerte haber escrito este libro, porque de verdad que a mí me ha encantado. Bueno, no sabes la de veces ya que lo he recomendado. Muchas Y gracias. bueno, entonces me gustaría primero presentarte, Ujú, ¿vale? Bueno, me gustaría nombrar que eres catedrática de la Universidad de Granada ujú. y que sigas tú presentándote un poquito, si te parece. Pues bueno, pues como has dicho, soy catedrática de prehistoria en la Universidad de Granada y ahora mismo soy vicerrectora en la universidad también de extensión universitaria, patrimonio y relaciones institucionales. Y bueno, me interesa mucho la presencia de las mujeres en la historia. O sea, soy una convencida de la presencia de las mujeres en la historia, que no estamos en los sitios, no estamos en los museos, no estamos en los libros, no estamos en los manuales, no estamos en los libros de primaria y secundaria. Y entonces desde siempre he tenido un poco, bueno, desde siempre no, desde que me di cuenta de que las mujeres no estábamos en la historia, que esto tampoco es así como automático, sino que requiere un proceso, pues mi obsesión y mi empeño ha sido nombrarnos y, y hacernos ver, ¿no? Dónde estamos y, o sea que esa soy yo un poco, no sé. Vale, y en tu libro cuentas cómo empezó esto de darle una perspectiva feminista Ujú. a la arqueología, pero a mí me gustaría que nos lo contaras tú. Pues mira, como te he dicho, yo, además esto me gusta contarlo porque muchas veces la gente puede entender que una es que esto lo lleva de serie, ¿no? Que esto una nace con unas ideas determinadas y es verdad que yo siempre he tenido mucho espíritu crítico sobre la realidad y sobre la sociedad y sobre... Pero yo hice una carrera entera, hice geografía e historia, que era lo que en su momento se hacía, y yo no me, no me hablaron de mujeres y a mí no me extrañaba. Y no me hablaron de muchas, de eso, pues me mencionaban a las mujeres más significativas, pues Isabel la Católica, ¿no? Pero a mí no me extrañaba que no viéramos más mujeres. Y sin embargo fue haciendo la tesis doctoral cuando me di cuenta de que es que me faltaba gente en esa historia de las sociedades, ¿no? Y empecé a indagar sobre el tema, sobre todo a reconocer cuáles son las razones de la invisibilidad de las mujeres, ¿no? Que es lo que yo intento reflejar en el libro. ¿Por qué las mujeres no estamos en la historia? No solo es constatar que no estamos, sino explicar por qué no estamos, ¿no? Y eso es lo que un poco me preocupa y me ocupa en los últimos tiempos. Explicar que las mujeres no estamos porque en un momento determinado se decidió que no estuviésemos, ¿no? Porque convenía para sostener las desigualdades que aún hoy seguimos manteniendo. O sea que, sí. A mí me llegó mucho porque estoy de acuerdo contigo en que aunque yo creo que nací feminista pero sin saberlo, porque a mí me parecían muchas cosas injustas, pero no lo sabía.
Y yo luego he tenido, pues claro, pues conductas patriarcales y porque, inconscientes. Y creo que cuando hablo, yo digo, bueno, yo soy feminista hasta el punto en que me doy cuenta, porque esto es una deconstrucción continua. Pero es que yo creo que eso hay que decirlo, porque nosotras hemos sido educadas y socializadas en una sociedad patriarcal. Una sociedad patriarcal significa que son los hombres los que por norma tienen el poder. Y para sostener esa idea de que son los hombres los que se merecen tener el poder, hace falta mucha literatura y hace falta que las mujeres nos lo creamos también. Entonces las mujeres estamos socializadas en esto, en este ámbito, ¿no? De ser mucho más inseguras, de tener las mujeres tenemos el síndrome de la impostora en cualquier cosa que hagamos muchísimo más marcado que los hombres. Nos atrevemos a menos. ¿Por qué? Porque estamos socializadas en eso. Y yo creo que no pasa. Yo muchas veces, yo misma me pillo en cuestiones de decir, oye, Marga, ¿cómo se te ocurre pensar eso? ¿Cómo se te ocurre decir eso? ¿No? O cómo, porque son cosas muy aprendidas que te das. Cuando las has dicho, dices, pero ¿cómo se me ha ocurrido a mí decir esto? Si yo esto no, porque estamos socializadas en esto. Entonces, yo, de verdad, desde que empecé a mirar la historia desde una perspectiva feminista, lo que tenía claro es que con la primera que tenía que ser amable era conmigo y no fustigarme. Es decir, esto es un proceso de aprendizaje, de entrar en las dinámicas, de lo que significa, pero bastante tiene una con la que yo con lo que le venga de fuera para encima fustigarse una, ¿sabes? Lo primero que tenemos que ser amables es con nosotras mismas y con las demás, y entonces tenemos, porque es que esto es cuestión de salud mental, ¿sabes? También, que es muy importante. Totalmente. Y bueno, yo voy a hacer spoiler un poquito de tu libro, de Venga. que, porque a mí esa anécdota me gusta mucho y la cuento siempre, ¿no? Lo de, pues que cuando escribiste tu tesis, y la presentaste, te dijeron, bueno, es una tesis brillante, pero, y tú dices, y yo tímidamente, porque es verdad, cuando una habla sobre feminismo, sobre el lugar de la mujer, como hay tanto ataque visible e invisible, pues es verdad que una dice, bueno, yo no me voy a meter en este berenjenal muchas veces, ¿no? Aunque ya luego vas perdiendo la cosa y yo, como digo, yo voy cumpliendo años y más me voy metiendo. Más me importa ya todo. Pero claro, entonces dices tú, y tímidamente comenté al final de la tesis que creía que tenía que haber una perspectiva de feminista en la arqueología y que el catedrático te dijo, el que te corrigió la tesis, que qué pena que una tesis tan brillante, ¿no? Que hubiera incluido eso. Y que entonces tú dijiste, pues ahora sí que me voy a dedicar yo a esto. Sí, a ver, ten en cuenta que esto es 1999, el siglo pasado. Yo leí la tesis en el siglo pasado. Sí, bueno, además, fue varios miembros del tribunal, ¿no? Que yo iba además súper preocupada porque mi tesis era sobre todos los instrumentos que hacen en la prehistoria sobre piedra tallada, cuchillos, puntas de flecha, dagas, raederas, raspadores, todos estos elementos, ¿no? Entonces, claro, yo lo había analizado todo, dónde aparecían, qué tipos había, qué tecnología se usaba, o sea, y yo pensaba que me iban a criticar, pues que le había puesto aquí no sé qué, pero desde el punto de vista tecnológico y tipológico, pero, y fueron 5 páginas, ¿eh? Lo que yo puse en la tesis fueron 5 páginas al final, y varios miembros del tribunal me criticaron esa parte, ¿no? Qué pena con la tesis tan brillante que has hecho, y dije, aquí hay campo, aquí Aquí hay... hay chicha, Y aquí hay cerré, chicha. realmente cerré la tesis, o sea, no he vuelto a estudiar industria lítica. Yo estoy excavando, estamos excavando ahora mismo en un yacimiento aquí en el norte de Granada, y la industria lítica que sale, yo no la estudio, porque decidí que se había acabado. Entonces, tengo compañeros y compañeras maravillosos que hacen magníficos trabajos a los que les derivo esa parte de la industria, ¿no? De la producción lítica. Porque yo decidí que mi tesis había estado muy bien, yo estoy muy orgullosa de mi tesis, pero las tesis también te tienen que enseñar a lo que no quieres hacer en la vida. Y eso es muy importante, es un aprendizaje también importante. No solo lo que quieres hacer, sino a lo que no te quieres dedicar. Y yo vi ahí una vía maravillosa y de hecho empecé de nuevo, ¿eh? Yo me fui de postdoctoral porque la carrera, digamos, universitaria en España, pues cuando termina la tesis, debe irte un par de años, 3 fuera, y yo me fui, y la gente normalmente sigue con el trabajo, con el estudio que hace para su tesis doctoral. Y yo dije, no, yo cierro esto
y voy a empezar de nuevo. Y empecé de cero, porque no sabía sobre arqueología de género, arqueología feminista, yo no sabía. Había leído algo para la tesis, pero no sabía. Y me fui a Inglaterra, que era donde en ese momento, sobre todo por el... A ver, yo siempre lo cuento, ¿no? Que quienes empezaron con esto fueron las escandinavas, las noruegas, las suecas. Pero claro, ¿quién habla noruego o sueco? Yo dije, me voy a Inglaterra, que el inglés todavía puedo dominarlo, ¿no? Y las anglosajonas sí que estaban ahí muy... Y yo dije, mira, ¿yo cómo me La voy a ir? Luego sí vikinga, que he la estado, vikinga. las vikingas, yo luego sí que he estado varias veces, sobre todo en Noruega, ¿no? En Noruega sí que he estado con las compañeras, pero yo decía, yo me voy a ir a Noruega, yo me voy a Inglaterra, que eran también estaban, pero que las que empezaron a finales de los 70, a principios de los 80, fueron las escandinavas. Luego las americanas y las inglesas a mediados de los 80, digamos, ¿no? Pero yo me fui a Inglaterra y a empezar de nuevo, o sea, de partir de cero, ¿no? Pero bueno, me ha salido bien, me arriesgué, pero me ha Y salido bien. te ha salido muy bien. Y bueno, yo tengo que decir, ayer estaba escuchando un podcast con mi hijo, que nos gusta mucho, y descubrió uno de un profesor del primero de la ESO, ¿no? Ujú, Que contaba historia, era de historia. Y entonces, si yo no llego a leer tu libro, me pasa sí, igual, ni me doy cuenta de que es que no se nombra a la mujer, es que ni mm, siquiera la palabra mujer. El mm, hombre prehistórico, el hombre, el hombre, el hombre, el hombre. Y entonces lo hablaba con mi hijo, ¿no? Que tiene 11 años, pero le digo, mm, digo, fíjate, digo, es que lo tenemos tan normalizado. sí. Entonces, yo quiero preguntarte, ¿qué pasa cuando un niño y una niña visitan un museo? O sea, cuéntanos cómo están estructurados los museos, al menos aquí en España o fuera, como tú quieras. En casi todo el mundo están iguales. Es verdad que esto está empezando a cambiar, pero tú sigues yendo a cualquier museo en España y lo que te vas a encontrar en un museo que hable sobre arqueología o sobre historia en general es que las representaciones son sobre todo masculinas, ¿vale? El museo que ahora mismo más mujeres representa es el Museo de Almería, que tiene un 33%. O sea que de cada tres representaciones humanas, una es una mujer. Y a partir de ahí para abajo, o sea, el Museo Arqueológico Nacional en las salas de prehistoria tiene un 25%. Es decir, de cada cuatro, una. Y mira que yo soy patrona, feliz patrona del Museo Arqueológico Nacional, ¿vale? Y pertenezco al patronato, me refiero. Pero es verdad que en el Museo Arqueológico Nacional, porque a mí tampoco me vale que pongan 50 mujeres si están así, calladitas, Eso quietecitas, en una te iba esquina. a Eso decir, tampoco me ¿cómo las vale. representan? Claro. Porque ¿cómo nos representan? Entonces, ahora en el Museo Arqueológico Nacional hay mujeres, ese 25% son mujeres muy activas, son mujeres que están cazando, hay una neandertal, hay una mujer cazadora, hay otra mujer que está moliendo, en fin, son mujeres activas, que a mí, hombre, si me ofrece un 50-50 en la que las mujeres no hagan nada, prefiero un 25% en que las mujeres estén haciendo cosas. O sea, eso Claro, seguro, ¿vale? claro, claro. Entonces, es verdad que los museos son muy complicados de cambiar, son muy complejos, ¿eh? Todo lo que es su exposiciones las permanentes, las colecciones permanentes, esos son difíciles de cambiar. Cada vez hay más museos que tienen itinerarios, que tienen rutas, que tienen, ¿no? Que hablan de mujeres. Pero claro, ahora mismo, cuando un niño o una niña entra a un museo, el niño va a ver gente que se parece a él. Porque tampoco representamos a criaturas, a niños y niñas, tampoco las representamos en los museos, ¿no? Pero va a haber un señor que está cazando, otro señor que está pintando, otro señor que está con la metalurgia, otro señor que está arando, otro señor que está con la guerra. Y en todo caso va a haber alguna mujer allí al fondo, sentadita en la puerta de la casa, con una criatura, ¿no? Eso es. Claro, ¿qué va? En ese concepto, el niño, no solo el niño, el hombre o la mujer o cualquiera que entre, mira, yo aquí en Granada hay un museo de ciencias, que es el Parque de las Ciencias, que es un museo brutal, que es buenísimo. Yo voy al museo, al Parque de las Ciencias, y yo no me planteo si lo que me están contando es verdad o es mentira, porque estoy en un sitio en el que se supone que quien ha hecho eso sabe de lo que está hablando. Así que yo me lo creo todo. Yo no voy, oye, pues esto que han puesto aquí de la circulación de la sangre será verdad o no. O esto que han puesto aquí de las estrellas, de las constelaciones, ahora lo voy a mirar. Yo cuando llegue a mi casa lo voy a mirar porque no me fío. No, voy y me lo creo. Entonces entiendo que la gente que va a un museo se cree ese discurso. Claro, el niño que ve a alguien que se parece a él de mayor tantas veces dice, bueno, es que nosotros hemos participado en la historia. La niña que entre a ese museo y no vea nada más que una mujer
en segundo plano, con una criatura ahí que sin nada, es que, En la pues, ¿qué va a entender? en la cueva Pues claro, metida dando pues teta. claro, pues nosotras no hemos sido importantes en la historia, porque lo que hemos considerado importante en la historia es lo que hacen estos señores. Entonces, los hombres sí, nosotras no. Y eso inmediatamente a las niñas las sitúa en una posición de desigualdad, porque no son tan importantes las mujeres como lo han sido los hombres. Y yo no reniego de esa parte de cuidado, al contrario, yo defiendo la parte. Yo es que creo que lo más importante que ha hecho el ser humano a lo largo de la historia ha sido cuidar, no guerrear, ha sido cuidar. Hemos sobrevivido porque hemos cuidado. Lo siento, es así. Si no hubiéramos cuidado, no hubiéramos sobrevivido. El problema es que desde nuestra perspectiva presentista entendemos que el cuidado no es significativo en la historia, cuando es lo más importante que hacemos. Totalmente, Mm. totalmente de acuerdo. De hecho, luego te voy a preguntar más sobre Mm. esto. Pero, ¿por qué se nos ha Muy dado bien. esa perspectiva en la que a la mujer no le hemos dado lugar, no se le da lugar? ¿De dónde viene eso? ¿De qué descubrimientos Pues mira, arqueológicos? no, realmente es que el problema es que no viene de ningún descubrimiento arqueológico, viene de una idea de cómo deberían ser las cosas. Cuando la arqueología surge como disciplina científica, es decir, como ciencia que genera el discurso que está en los libros, que está en los libros de los coles, que está en un museo, como ciencia que genera ese discurso, cuando la hacen en el siglo XIX, quienes hacen la ciencia, quienes hacen arqueología, son los hombres de la élite intelectuales y económica. Ya está, no, ni siquiera todos los hombres. Primero, las mujeres, por supuesto, no pueden ir a la universidad, pero es que tampoco los hombres con pocos recursos pueden ir a la universidad. Solo trabajan en ciencia los hombres ricos e intelectuales. O sea, esos son las élites, ¿no? Entonces, tú imagínate, ¿qué discurso van a hacer en el 19 sobre las mujeres? O sea, ¿qué discurso van a hacer sobre la historia si las mujeres ni siquiera podemos votar a finales del 19? ¿Qué importancia social, económica, política? Vamos, no Ninguna, tenemos ninguna para ello. ninguna, Pues claro. entonces, si no tenemos ninguna importancia social, ¿por qué vamos a participar? ¿Por qué vamos a ser relevantes en la historia? No, no somos. Entonces no estamos. Con las mujeres lo que se hacen son tres cosas. La primera que se hace es que se nos estereotipa. Se nos estereotipa en el sentido de que, bueno, pues las mujeres en la prehistoria somos madres, o sea, estamos vinculadas a la maternidad o Sí. a la sexualidad, ¿vale? Con el tema de la Como ahora, Venus, vamos. igual que ahora, ¿vale? Vamos. Esos son los estereotipos. Y además un estereotipo que luego vemos a lo largo de la historia. Las mujeres en la historia somos madres o lo contrario, o Sí, todo lo sí, sí, contrario, María ¿no? Magdalena Entonces, y la Virgen María, sí. exactamente, exactamente. Ese es un estereotipo que se repite mucho y que en la prehistoria pues se utiliza. En segundo lugar, lo que se hace es que se nos niega, es decir, se dice, no, hay actividades en las que vosotras no estáis. ¿Prueba científica? No tengo, pero con que lo diga yo vale. Claro. ¿Vale? O sea, las mujeres no cazan, las mujeres no pintan, las mujeres no van a la guerra, las mujeres no viajan, las mujeres no tienen poder. ¿Qué pruebas científicas tienes para afirmar eso? Dámela, somos científicas, dime qué pruebas científicas tienes. Ah, no, ninguna. Yo lo digo y punto. Y eso es como hemos construido la historia, ¿vale? Y la tercera cosa que se hace es que se nos invisibiliza, porque en aquellas cosas que sí se nos ve, en aquellos aspectos que sí se nos ve, pues todo lo que tiene que ver el cuidado, lo doméstico, la crianza, la alimentación, la salud, la socialización, todos esos aspectos en los que sí se nos concede el que, bueno, sí, es que vosotras os dedicáis a eso, pero es que eso no es importante. Ya. Eso no tiene que estar en los libros de historia y por tanto no lo vamos a poner porque son cosas vuestras. Son Ya. cosas naturales, esenciales, que son las mujeres que os dedicáis a eso. Y por tanto yo no lo tengo que meter en un libro de historia porque no es, fíjate, Ya. lo absurdo es que eso no es importante socialmente. Por Cuando es tanto, lo que sostiene todo un es sistema y toda una exactamente, sociedad, pero exactamente. ya, Mm. ya. Hay una socióloga, María Ángeles Durán, que es la única que ha sido Premio Nacional de Sociología, la única mujer que ha sido Premio Nacional de Sociología, dice, en el mundo hay 2.000 millones de talleres que funcionan 7 días a la semana, 365 días al año. Y son vuestras casas. Totalmente. Porque ahí no hay horario. O sea, a ti se te pone tu hijo malo, a las 3 de la mañana vomita, y tú nos dices,
dice, ¿sabes que yo entro a las 9? O sea, yo de 9 a 5 sí estoy trabajando, pero a las 3 de la mañana no trabajo. Eso no lo dices tú. Tú te levantas, coges al niño, lo cambias, lo lavas, ¿vale? Allí no hay horario. Está a lo que está y para lo que se necesite. Esos son hogares, talleres que funcionan 24 horas al día, 365 días al año. Y eso la historia considera que no es relevante O valioso. o Sí, sí, valioso. totalmente. No vea. Bueno, y en las pinturas rupestres, ¿cómo se nos representa a las mujeres? Pues mira, hay muchas representaciones de mujeres en el arte rupestre. Tenemos mujeres que están danzando, que están paseando, que están en relación con otras mujeres o con otros o con criaturas. Hay mujeres que están recolectando, hay mujeres que participan en escenas de caza, hay mujeres que están cosechando, hay mujeres que están recolectando miel. Hay un montón de representaciones de mujeres en el arte rupestre. Pero ¿cómo se Eh, ha y hay- interpretado? Es que a mí me hizo mucha gracia lo de este señor, sí. que lo que Bueno, veía claro, era... sí, sí. Bueno, Que esto es un digo, bueno, asunto bueno, bonito, bueno, ¿no? el colmo. Sí, O sea, es que vamos. hay una serie de representaciones de el Cogul, que está en un yacimiento que está en Lleida. Y entonces, lo que o sea, históricamente se han documentado eran como parejas de mujeres, ¿no? Parejas de mujeres que además ahora la investigación nos ha enseñado que no se pintan todas a la vez, sino que es un sitio a los que van recurrentemente y pintan escenas de mujeres. Y entonces, en toda esa amalgama hay un señor chiquitito que tiene un falo muy grande, ¿vale? Y entonces desde el siglo finales del XIX, principios del XX, que es cuando se conocen esa pintura, es la danza fálica. O sea, es todas las mujeres alrededor del señor, que es así de chiquitito y que no. Y la interpretación es todo, esto es una danza fálica, porque están todas pendientes del señor. Y cuando tú analizas las pinturas con los calcos de la actualidad, te dicen, mira, si es que esto no es, está eh, 6, 7 parejas de mujeres no se han pintado, la verdad, además que ni siquiera están mirando al Señor, están mirando a otros sitios, ¿no? Pero, pero todo lo tenemos que vincular a un individuo masculino y que es como el elemento central. Aunque sea chiquitito, aunque las mujeres ocupen más tamaño, estén más representadas en el panel, pues todavía cuesta, ¿no? Que no sea el hombre el centro de todo. Ya está. Totalmente, totalmente. Es que me hizo mucha gracia y quería que Sí, nos lo contaras tú. sí. A ver, y cuéntanos también ese descubrimiento en los Andes, en la tumba de los Mm, Andes, en 2020, señoras y mm, señores, que mm, cuando hablabas antes de dame pruebas científicas de mm, que realmente no han estado las mujeres. No, 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 mm. eso, bueno, ni se plantea, pero todavía si se piden pruebas científicas de que realmente es una mujer, es decir, si se analiza, Mm, piden 4 veces que se haga. O sea, no se sí, conforman con que sea una, no, eso no es no. posible. Entonces, cuéntanoslo, por favor. Bueno, esta es la historia de siempre, ¿no? Cuando tú dices que los hombres hacen algo en la prehistoria, no necesitas pruebas, porque ya está. Nadie te pregunta, ¿no? Estábamos hablando antes de arte rupestre. Si tú pones un hombre pintando Altamira o cualquier panel de arte rupestre, nadie te pregunta, ¿y tú cómo sabes que eran los hombres los que pintaban? Eso no te lo pregunta nadie. Ahora, pon una mujer pintando una cueva. Te dicen, ¿una mujer? ¿Tú cómo sabes que pintaban ella? Te digo, pues por las mismas razones que pintaban ellos. O sea, ¿qué razones tiene? ¿Dónde están? Nosotras, en el tema del arte rupestre, lo que hemos descubierto es que hay huellas dactilares y huellas palmares de mujeres, ¿no? Pero con el tema de la caza pasa un poco. La caza es que se sitúa como el culmen de la evolución humana y el culmen de la productividad en un momento determinado y se vincula a los individuos masculinos. Pruebas científicas, ninguna, porque no me hacen falta. Entonces, nosotras, las que sí que estudiamos, las que llevamos mucho tiempo mirando la arqueología y el registro arqueológico desde una perspectiva feminista, sí que conocemos de hace mucho tiempo que hay sepulturas con armas que son sepulturas de mujeres. No es una cosa rara, no es una cosa rara. Pero digamos que la sepultura, el descubrimiento que dio la vuelta al mundo es que en 2020 se descubre en Vilamaya Pachá, que es un yacimiento peruano, de hace 9.000 años, se descubre una sepultura en la que hay
una persona con armas para la caza mayor, para cazar vicuñas, llamas, las alpacas, toda esa fauna, ¿no? Y de hecho es que te lo explican ellos, ¿no? Te dicen, descubrimos ese cuerpo y en la ficha pusimos cazador. Pero claro, ahora en arqueología una de las grandes ventajas que tenemos es que tenemos mucha capacidad analítica. Ahora podemos hacer ADN, podemos hacer péptidos, isótopos, una serie de análisis clínicos que en los últimos años no solo se han adaptado bien a las necesidades de la arqueología, porque son todos procesos y analíticas que tienen que ver con la química, no solo se han adaptado bien a la arqueología, sino que sobre todo lo que se han hecho es que se han abaratado, con lo cual desde los proyectos de arqueología podemos acometer esas analíticas, ¿no? Qué bien. De todas maneras, tener las analíticas no te soluciona nada si no haces preguntas distintas. Entonces, ellos cuando terminaron con la excavación, pues mandaron todos los huesos, tenían la capacidad, mandaron todos los huesos a analizar, a que que le pusieran el sexo y la edad a esos huesos. Y cuando volvieron los resultados, pues resulta que en la tumba, lo que había en esa tumba era una mujer. Y claro, tenían como tres opciones. La primera, que se ha hecho mucho a lo largo de la historia, que se ha hecho mucho, es decir, cuando vinieron los resultados, haber dicho, una mujer no, estos se han tenido que equivocar en el laboratorio, porque la mujer no puede estar, ¿no? No lo metas, en el artículo, no lo metas en la publicación científica, porque es que esto ya lo mandaremos otra vez a analizar, porque estos se han tenido que equivocar en el laboratorio, porque no es así. La segunda opción, que también se ha hecho, es decir, una cazadora, bueno, sería la rarita del pueblo. Habría una que la tía se empeñaba en cazar ahí la tipa, no significativo, no la meta en el artículo científico porque no es significativa, es una rarita que le gustaba cazar, ¿no? Ya. No hicieron ninguna de las dos cosas. Lo que hicieron fue hacer una pregunta, que fíjate, en arqueología y en cualquier ciencia lo más importante son las preguntas que hacemos. Lo que hicieron fue hacer una pregunta que nadie había hecho antes. Y la pregunta que hicieron fue, ¿habrá más mujeres cazadoras? Y se pusieron a analizar todas las sepulturas con armas de ese mismo territorio en ese mismo periodo cultural. Y los resultados fueron que hasta el 30% de las sepulturas con armas eran de mujeres. No eran las que más cazaban, no eran las únicas que cazaban, pero el 30% es un número significativo. Es Y un no decían tercio de que la podían población. ser las parejas de los cazadores, porque esa es Bueno, otra, ¿no? eso lo han dicho muchísimo. O sea, tú te encuentras una mujer con un ajuar rico, bueno, pues sería la madre de, la mujer de o la hija de, claro, porque nosotras por nuestra cuenta ¿no? No. Mira, hay un ejemplo curioso en el Museo de Historia Natural de Viena, cuando empiezan a hablar de la metalurgia, del metal, a mí me impactó, ¿no? Porque hay una vitrina dedicada a un señor que tenía un montón de hachitas, ¿no? De hachas de metal, de cuchillos de metal, y entonces estaba titulada la vitrina El hombre poderoso. Y al lado había una vitrina de una señora que tenía una diadema repujada, preciosísima, de plata, una cosa espectacular. Y era la mujer rica, porque no No es lo mismo poderosa. ser Ostras, pues yo rico. que he estado, qué fuerte. Yo he estado en ese museo en Viena, Sí, pero claro, sí. no lo vi con esta perspectiva, porque como te he dicho, vamos desaprendiendo y creciendo, pero Bueno, qué claro. fuerte me parece, ¿no? O sea, Entonces, el poderoso y ella, la rica, que además era exactamente, rica porque ella era había rica. heredado. Claro, porque tú puedes ser rica porque has heredado, porque te has casado bien, porque te ha tocado la lotería, porque te has encontrado una fortuna en el suelo de tu casa. O sea, la riqueza no depende de tu capacidad, Claro, depende claro, ahí de voy. la suerte que tengas. Pero el poder sí que depende de ti. El poder Claro. sí es tuyo. Entonces, yo me quedé alucinado. Dije, o sea, él tiene cositas de metal y es poderoso, y ella tiene cositas de metal y es rica, ¿no? Es que fíjate cómo miramos desde esa perspectiva, ¿no? También. Y eso te quería preguntar, ¿cómo ha Mm, sido la mirada bueno, yo he puesto de los hombres arqueológicos, pero bueno, me imagino que también mm, las mujeres arqueólogas que no tienen perspectiva mm, feminista siguen mm, perpetuando también.
Entonces, mm. ¿cómo ha sido esta mirada hacia las armas y los utensilios del pasado? Porque todo se Pues clasifica mira, con una mm, misma mm. perspectiva, ¿no? Claro, tú imagínate, o sea, cuando tú eliges determinadas actividades y determinados recursos y los pones solo en manos masculinas y obvia todo lo que tiene que ver con las mujeres, pues que no ves, o sea, durante gran parte del siglo XX no se ha visto a las mujeres. Había una profesora de la Universidad de Barcelona que decía, la misma hoja de cuchillo que te Mm, encuentras en una tumba masculina, en una tumba masculina la llamas daga y la misma hoja te la encuentras en una tumba femenina y la llamas cuchillo, eso, ¿no? eso. Esa, Es esa, verdad, porque, ¿eh? porque la mirada sobre los objetos, dependiendo de quién los use y de quién los tenga, es muy distinta, ¿no? Eso, además, Encarna Sanahulla, que es esta profesora que murió hace unos años, desgraciadamente, pues tiene un artículo diciendo es que no puede ser que yo me haya realizado informes y cuando tienes identificado el sexo, esa hoja cortante de metal se llama cuchillo, si te la encuentras en una tumba femenina, y daga, si te la encuentras en una tumba masculina, ¿no? Entonces, claro, toda esa mirada, eso es lo que, mira, cuando el feminismo llega muy tarde a la arqueología. Te he dicho que las escandinavas empiezan en los años 70, finales de los 70, principios de los 80, pero el primer artículo, digamos, en una revista importante, de estas que son, ¿no? Que, que son relevantes y qué tal, el primer artículo sobre esta temática se publica en 1984. Es que hace 2 días, realmente, en tiempos Es que históricos, ¿no? Muy hace muy poquito. poquito, es verdad. Entonces, ¿qué hace la arqueología? La arqueología feminista, cuando llega a la arqueología, esta mirada feminista lo que te hace es decir, vale, habéis dicho un montón de cosas, ¿vale? Habéis dicho que las mujeres no, que los hombres sí, que las mujeres no, que los hombres sí, que esto es importante, esto no. Le vamos a echar un ojillo a ver si lo que habéis dicho es verdad o no. El problema es que os habéis dado tan, o sea, habéis dejado tantas cosas sin mirar, os habéis dejado tantas cosas sin mirar que nos importan como sociedad, que es que hay muchas cosas que mirar y muchas cosas que ver, ¿sabes? O sea, no os habéis interesado por el cuidado, por la salud, por la socialización, por la alimentación, no os ha importado, porque no era cosa vuestra, era cosa nuestra, era cosa de las mujeres y por tanto no es relevante, como hemos dicho antes, no era relevante históricamente. Pero claro, ¿por qué se hace ese discurso? Ese discurso se hace porque hay que sustentar la Porque desigualdad. Mujeres y hombres en la actualidad, perpetuar, claro, claro, conviene perpetuar, si no se les cae el exactamente, sombrajo. claro. Entonces, como tú tienes que perpetuar la desigualdad entre mujeres y hombres, si tú te vas a la prehistoria y dices, es que esto es así desde la prehistoria, mm, Claro, ¿qué margen te queda de actuación? No te queda margen, porque claro. claro, si eso forma parte, si la desigualdad forma parte de lo que somos como especie, ¿qué margen te queda para cambiar las cosas? Entonces, lo interesante es que hemos descubierto que la desigualdad es una opción social, una opción histórica, pero no, la mayoría, o sea, la especie humana lo que ha sido durante una gran parte de su historia ha sido igualitaria, no había desigualdades. La desigualdad es una construcción social, ¿no? Que puedes elegir, que las sociedades eligen o no. Pero claro, tú para sustentar esas desigualdades tienes que generar un discurso en el que quienes hacen las cosas importantes y por tanto son los que tienen el poder y por tanto son los que mandan y por tanto tienen derecho a, son los hombres. Y te deja a las mujeres que, bueno, es que no hacéis cosas tan importantes y por eso, bueno, pues estáis en un segundo nivel social y de importancia y de capacidad de tomar decisiones. Porque no participáis como nosotros, ¿no? Y esos discursos son muy peligrosos, muy peligrosos. Son muy peligrosos y además a nivel terapéutico porque hay mucha Mm, similitud entre arqueología y terapia, en el sentido de que mm, las preguntas son básicas y fundamentales mm, y también que creo que la escasez de referentes, es decir, el no tener referentes, mm, crea una inseguridad en la mm. mujer que parece que siempre necesitamos una muleta emocional, que es una Sí, pareja, que sea como sea, tenemos que estar en pareja, mm, porque es todo lo que nos han vendido, ¿no? mm, Entonces, yo no conocía de la prehistoria, de verdad me ha fascinado, o sea, conocía lo típico, ¿no? mm, Y creo
mi conclusión aquí a nivel muy novata, ¿no? Pero que evolucionábamos mucho, hemos evolucionado mucho como sociedad cuando estábamos en la prehistoria y sin embargo parece que vamos involucionando de verdad, a veces con tanto asesinato y tanta negación de la violencia de género. Es decir, Mm, somos la única especie que mata a sus hembras, vamos. mm. Entonces, y quería preguntarte qué es lo que en una civilización, digamos, en una sociedad, ¿cuándo sabemos que es civilizada? Mira, eso lo que hace, fíjate, lo que definimos como civilización cuando empezamos, ¿no? ¿Qué es una sociedad civilizada? Pues lo asociamos siempre a que tenga normas, a que tenga leyes, a que tenga una estructuración urbana, a que tenga edificios públicos. Eso es lo que en historia consideramos civilización, ¿vale? Y la verdad, Las civilizaciones que empiezan, pues fíjate, ¿no? Con esos elementos, ¿no? Las civilizaciones cuando empiezan, pues empiezan en Mesopotamia, que ya tienen una estructura, tienen una legislación, tienen una economía, tienen edificios públicos, tienen rituales que tienen que ver con el Estado, con creencias religiosas, que tienen que ver con lo estatal. Eso es lo que se considera civilización. Pero realmente el problema que tenemos, o sea, nosotros identificamos civilización con desigualdad porque entendemos que la única forma de ser civilizado es que haya diferencias sociales. Y eso es un error, porque como he dicho, la mayor parte de la historia de la humanidad, durante todo el Paleolítico, las sociedades han tenido o han sido igualitarias o han tenido una dosis de desigualdad muy pequeña, realmente. Claro, el problema es que cuando alguien es capaz, o sea, cuando alguien tiene algo más, porque las desigualdades empiezan por la desigualdad en lo que eres capaz de tener. Eh, ¿Cuándo empieza la desigualdad? Pues cuando empieza la producción agrícola y ganadera. Cuando alguien, pues por casualidad, o porque tiene más suerte, o porque tiene un terreno que cultiva más, o porque las vacas han parido más, tienen más terneros, tienen más trigo, tienes más. Ya no es solo para tu consumo, sino que no es solo el consumo, sino que tú tienes un remanente que puedes intercambiar. Y puedes intercambiar con el vecino de enfrente y el vecino de enfrente a cambio te da algo exótico que no tiene nadie más y que solo tienes tú. Entonces, ese proceso que yo estoy explicando aquí muy lenta, muy rápidamente, es un proceso muy lento, que son cientos de años, cientos de miles de años. Bueno, cientos de miles no, pero cientos de años sí. Claro, quien es desigual contigo, si tú y yo, ¿no? Imagínate que yo tengo más y tú tienes menos. Claro, como tú y yo no sabemos, porque no sabemos qué es la desigualdad, tú, bueno, pues fíjate, Marga, qué suerte, ¿no? Que ha tenido esto, pero no me preocupa, porque no sé lo que es la desigualdad. Pero yo, que ya me he dado cuenta de que si tengo más, puedo intercambiar más y puedo tener cosas que tú no tienes, a mí eso me ha gustado. Y claro. digo, voy a ver cómo tengo más. Y no solo estoy articulando todo para yo seguir incrementando esa desigualdad, sino que estoy fabricando el discurso que te voy a contar para que tú, Cris, te creas que eso es lo normal, que tú Es que, tienes menos, pero es normal. ¿Por qué? Porque es que yo me lo merezco. Tú no, pero yo sí, porque a mí Dios me ha iluminado, o soy pariente de, ¿entiendes? Entonces, ya no es solo hacer las cosas que tienes que hacer para tener más, sino hacer el discurso que tienes que hacer para quien tiene menos se crea, pues que me lo merezco, que es normal y que yo, pero es que esto funciona en la actualidad, es que hay mucha gente que vota en contra de su interés en unas elecciones. ¿Sabes? sí, Porque sí, sí. entienden que, bueno, que es como tienen que ser, porque ese discurso es muy dañino. Y ese empieza por la desigualdad social y termina muy relacionado, porque al fin y al cabo, la primera producción que se hace tiene que ver con quienes producen y quienes producimos seres humanos somos las mujeres y si tú tienes más mano de obra puedes producir más. Entonces el control de la reproducción, como te digo, esto explicado de manera muy rápida, empezamos por una desigualdad social y terminamos por una desigualdad de género. Sí, 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 eso da para otro tema Sí, de cómo se apropiaron de la sexualidad femenina y de exactamente. ahí Eso es. empezó todo. Cuando Ahí se empezó. descubrió, claro, Mm, se descubre la ganadería, ¿no? Y que mm, los terneritos, ese tiempo corto, digamos, de reproducción, ese tiempo corto entre la fecundación y la reproducción pues se dan cuenta de que el semen tiene que ver
con el ternerito que nace, pues dicen 2 más 2, 4. O sea que el niño que hay ahí, el bebé que hay ahí, resulta que es mío. Y ahí empieza la cosa. Entonces, pero bueno. La apropiación de la reproducción y de la sexualidad femenina, vamos. Totalmente. Eso, pero además Ahí que eso, empezó. pero que lo seguimos teniendo ahora, ¿eh? Sí, 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 Que no hemos total. cambiado tanto. Y también seguimos creyéndonos el discurso que muchas veces se vuelve a repetir lo mismo de siempre, que son frases manidas, ni Mm, machismo ni feminismo. mm, Espérate, no, las feministas de antes, el feminismo radical, y cuando no se mm, sabe ni de lo que se está hablando. Y sí, yo eso, pero bueno, contra eso, información y divulgación, no hay otra. totalmente. Vale, Mm, pero mira, yo también quería a mí me impactó también que creo que, no recuerdo el nombre de una catedrática o de mm, alguien, una arqueóloga muy importante, que cuando le preguntaron, estaba dando una clase y cuando le preguntaron que qué era lo que denotaba que una civilización o una mm, sociedad era civilizada, la respuesta fue muy sorprendente, mm. ¿no? Que era Sí, cuando se curaba un fémur, ¿no? sí. El cuidado. Eso le preguntaron a una antropóloga, a Margaret Mead, que es una antropóloga de los años 50 y 60, que una alumna le preguntó en clase cuál consideraba que era el signo más visible de la Eso civilización. es. Y entonces ella pensaba que le iba a decir, la alumna pensaba que le iba a decir algo relacionado pues con alguna tecnología, con tal. Entonces Margaret Mead dijo, el mayor signo de civilización es un fémur fracturado y Y curado. cuidado. Eso es el mayor Es que signo. ¿Por qué? Pues porque, eso es claro, todo. Y también eso es. me gustó mucho en tu libro cuando reflejabas que cómo se le da esa importancia, por ejemplo, ¿no? A, digamos, a la ingeniería de armas, de metalurgia, etcétera, y sin embargo, la ingeniería doméstica es que no se Mm, tiene en cuenta, mm. ¿no? Sí, porque a las mujeres estamos desvinculadas de la tecnología, ¿no? Porque se entiende que tecnología es fabricar una punta de flecha, un proceso técnico es fabricar una punta de flecha y un proceso técnico no es preparar una comida, cuando es un error. Porque un proceso técnico, o sea, la preparación de la comida, tú necesitas ingredientes que puedan mezclar entre sí, necesitas aplicar calor más o menos dependiendo qué estructura en fuego, en ollas, que sostengan el calor, que aguanten más, que aguanten menos. Todo es un proceso técnico que es muy parecido, por ejemplo, a la producción de una punta de flecha y que con eso termina produciendo, pues, imagínate un cocido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que la punta de flecha la tienes y el cocido te lo has comido. El cocido, la prueba de que eso ha funcionado es que estamos vivos, pero no tienes un elemento material al que puedas acudir, ¿no? Mientras que con la punta de flecha sí. Entonces, eso se considera tecnología por una visión de la tecnología muy sesgada y el proceso técnico de la preparación del alimento no se considera. O, por ejemplo, yo creo que no hay más innovación tecnológica más importante que el biberón. Tú imagínate lo que supuso. Y además, a lo largo de la prehistoria encontramos biberones muy diversos. Encontramos biberones que se hacen con cerámica, pero también encontramos cuernos de cabra al que se le mete dentro una ubre de vaca seca y por ahí porque tú fíjate que los seres humanos somos los únicos mamíferos que somos capaces de beber leche de otros mamíferos. Las vacas no beben leche de cabra, las cabras no beben leche de caballo o de yegua, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la leche materna, que es en condiciones higiénico-sanitarias determinadas la mejor que puede utilizar, ¿no? Y llega un momento en el que por muy diversas circunstancias, porque nacen más críos, porque la madre muere, porque crecen más, los niños crecen, empieza a ser cada vez más escasa en la dieta de los seres humanos, sobre todo a partir del primer año. Y tienes que sustituirlo con leche de cabra, de oveja, de vaca, y eso lo tienes que dar de alguna manera, ¿no? Que lo tienes que. Entonces, el biberón es un inventazo, una innovación tecnológica y una cosa de ensayo y prueba y error fundamental. Pero no se considera, por ejemplo, ¿no? Por hablarte de alguna innovación tecnológica y de alguna Sí, 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 cuestión de ese tipo. Mm, mm, totalmente.
totalmente. Y bueno, pues ya no quiero robarte más tiempo porque, vamos, ya ha sido de verdad un honor el tenerte aquí. Nada, Yo voy a asomar otra vez tu libro, tú no me ves, pero yo lo voy a asomar porque de verdad que asoma, esto debería, no, asómalo. no, no, esto debería estar incluido en secundaria, en primaria, en el cole, de verdad, de verdad. El día que empecemos a Claro. conocer la historia real y no Mm, esa información sesgada que nos llega, yo creo que ahí va a cambiar, bueno, si no todo, mucho. No sé mm. si estás de acuerdo. Sí, completamente. Y además, mira, somos muchas compañeras las que estamos investigando en distintos momentos históricos, desde distintas maneras, pero son muchas compañeras que estamos, las que estamos poniendo a las mujeres en su lugar en la historia. Y yo siempre lo digo, ¿no? Yo sin mis compañeras que nos hemos sostenido, porque esto al principio era muy complicado de, ¿sabes? Porque, bueno, porque siempre hay mucha reticencia. Yo siempre digo, yo estoy aquí y he podido escribir este libro gracias a mis compañeras que llevan muchos años trabajando y que nos vamos sosteniendo la una a la otra y que esto es fundamental y que además pues lo hacemos desde los museos, desde la educación, desde muchos lugares, ¿no? Os voy a recomendar, si me permites, Cris, os voy a Hombre. recomendar una página web que se llama Ah, Passwoman, se escribe sí, passwoman.net, sí. ¿eh? Que es una página web que hace como, bueno, ya tenemos, son 15 años de trabajo, Lo, pero es un trabajo que hacemos de forma constante, pero no es en ningún caso es nuestra primordial forma no, de trabajo, o sea, pero vamos colaborando muchas compañeras, entonces os recomiendo es passwoman.net porque generamos imágenes y generamos recursos distintos a los que podemos ver en una arqueología, digamos, una mirada más tradicional en la arqueología, y os recomiendo que la miréis porque está muy interesante y os puede servir para la gente, sobre todo la gente que a lo mejor está en el mundo de la educación o en el mundo de la transferencia del conocimiento, guía, gente que hace ruta o la gente que está pues dando clase en primaria y secundaria. Yo creo que siempre, efectivamente, PackWomen.net, yo creo que les puede ser muy útil, ¿sabes? O sea sí, que si quieren echar a un cualquier vistacillo, persona sí, porque al final no sabemos qué alcance tiene una pequeña semillita que vamos haciendo. mm, Porque, mm, oye, pues se va despertando y vas descubriendo y luego esto te lleva a otro y a otra cosa y así vamos. Y por cierto, que eso es. estaba por ahí Ángeles Taró, que la quiero saludar, que también ha escrito un libro maravilloso. eh, que también muestra otras mujeres en la historia que han sido invisibilizadas. Así Qué que bien. entre todas vamos Eso mostrando, es. vamos Eso es. saliendo. Es un Bueno, esfuerzo colectivo de muchas. totalmente, totalmente. Mm, Y ya desde casa también, o sea, padres, madres, eso. abuelos, abuelas, claro que sí, vamos a Mm, empezar con esto. Así sí. que sí, sí, sí. Bueno, Marga, pues Bueno, muchísimas gracias, de verdad, un placer y un honor. gracias a ti. Muchas gracias por invitarme. Un abrazo. Muchísimas gracias, un Hasta luego. abrazo. Chao. Chao.